Continuamos hoy con nuestro análisis de las partículas elementales de Michel Houellebecq, allá donde lo dejamos en el capítulo anterior. Los dos protagonistas del libro, Michel y Bruno, son algo así como una transposición de la personalidad del propio Houellebecq, incluso de su propia biografía. Y estos dos hermanos, que son hijos de la misma madre, aunque de distintos padres, pues desde muy pequeños son abandonados por los padres, al igual que le ocurrió al propio Houellebecq. Y su madre, pues se fue del libertinaje sexual a comunas de inspiración hippie y New Age. Así que aunque sea solamente por esa nota biográfica de los personajes, pues ya nos podemos imaginar que la opinión que van a tener de ellos no va a ser demasiado favorable. Recordemos que Houellebecq había dibujado las principales vías vitales del hombre contemporáneo en dos: o bien el materialismo científico, o bien todo lo relacionado con el New Age y, en fin, lo que hoy en día, por cierto, se está volviendo a poner muy de moda, aunque ya no con palabrería hippie, sino pseudo-estoica, pseudo-espiritual. Y en el anterior vídeo pues analizamos la parte de la ciencia y hoy vamos a analizar la parte del New Age, al cual se encuentra pues muy asociado todo el libertinaje sexual y, en fin, la liberación propia de los años 60-70 en temática sexual. Y aunque, como acabo de decir, no van a tener muy buena opinión de este tipo de círculos, el propio Bruno, como condenado por un destino fatal, desesperado, acaba yendo a una de estas comunas ya reconvertidas en un centro vacacional pues en los años 80-90. O sea que al final Bruno acaba emulando el comportamiento de la madre, y al final esto no deja de ser más que el pensamiento de Houellebecq plasmado en el hecho de que los individuos en realidad están siendo impelidos a ese fin por el sistema vigente, a ese final en el que evidentemente vas a tener que acabar en una comuna libertina. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad esa es la más potente expresión del capitalismo. Eso nos dice Houellebecq. Ernesto Castro, en Otro palo al agua, resume un poco esta visión de Houellebecq, que sin embargo acusa de completamente desbocada. Vamos a leer a Ernesto Castro. Según esta lectura, mayo del 68 fue el intermezzo insurgente que puso fin a la deriva socialdemócrata del capitalismo, aliado con la ética protestante del esfuerzo y el ahorro desde antes de la primera revolución industrial, dejando la vía expedita para un nuevo espíritu del capitalismo, centrado en el despilfarro consumista y la explotación de la creatividad individual. Trabajadores de día, juerguistas por la noche, resume Daniel Pell. ¿Acaso las consecuencias del mayo del 68 no son el ejemplo más claro de la dinámica burguesa? Una clase capaz de negar sus propios valores y hasta de negarse a sí misma con tal de perpetuar la expansión del capital. Las novelas houellebecquianas constatan cómo el suicidio cultural de la burguesía y la desaparición de su moral decimonónica dieron un mayor impulso al mercado. Para ser más exactos, según Houellebecq, la izquierda 68ista dio carta blanca a la mercantilización de las relaciones personales. De hecho, para Houellebecq, la revolución sexual no hace más que promover y no deja de ser un precedente inmediato de la liberalización económica que algunos tildan de atomista, o si es que acaso realmente se da esa liberalización, porque eso es otra cuestión. Pero bueno, en los años 80 y 90 por parte de Margaret Thatcher, Reagan, etc. Dice así Houellebecq: es chocante comprobar que a veces se ha presentado la liberación sexual como si fuera un sueño comunitario, cuando en realidad se trataba de un nuevo escalón en la progresiva escalada histórica del individualismo. La pareja y la familia eran el último islote de comunismo primitivo en el seno de la sociedad liberal. La liberación sexual provocó la destrucción de esas comunidades intermediarias, las últimas que separaban al individuo del mercado. En otro pasaje del libro dialogan entretenidamente Bruno y un hippie al que desprecia profundamente. Y el diálogo transcurre del siguiente modo:
Y una mierda de liberación, gruñó el ancestro, el hippie. Siempre ha habido tías que van a una cama redonda a posar, y siempre ha habido tíos que se la sacuden. No hay nada nuevo, hombre. En resumen, interrumpió Bruno pensativo, que nunca ha habido comunismo sexual, solo un sistema de seducción ampliado. Eso sí, concluyó el viejo mamarracho, siempre ha habido seducción. El cómo tuvo lugar esta revolución sexual, si es que acaso la hubo, por lo que acabamos de ver, intenta también explicarla y dilucidar sus motivos y causas Houellebecq a lo largo del libro. Así, retrotrayéndose a los años 50, explica cómo el matrimonio de conveniencia entra en un declive inexorable debido al aumento de los salarios y al desarrollo económico. Y además, esta sustitución del matrimonio de conveniencia por uno más amoroso o desde luego más interesante desde un punto de vista interpersonal, también agrada a las principales fuerzas espirituales a la sazón, si no en Europa, al menos sí en Francia, que eran la Iglesia y el Partido Comunista. Y bueno, pues este popurrí, desde luego que convenció a los jóvenes de que tenían que imperiosamente enamorarse lo más rápido posible y con una impaciencia unánime. Pero añade Houellebecq a esto, que era como una visión más tradicional. Sin embargo, al mismo tiempo, el consumo libidinal de masas de origen norteamericano se extendía en Europa occidental, con los frigoríficos y las lavadoras, acompañamiento material de la felicidad de la pareja. Llegaban también la radio y el tocadiscos, que iban a introducir el modelo de conducta propio del flirt adolescente. Si bien las revistas libertarias aparecidas se situaban en principio en una perspectiva de contestación al capitalismo, estaban esencialmente de acuerdo con la industria del entretenimiento, destrucción de los valores morales judeocristianos, apología de la juventud y de la libertad individual. Y luego continúa ya de nuevo haciendo una digresión. Estas digresiones las hace constantemente a lo largo del libro. Está hablando de un personaje y salta el narrador y empieza a comentar el desarrollo socioeconómico y las condiciones, por ejemplo, de la liberalización sexual. Es constante a lo largo del libro. Dice así: durante la adolescencia de Bruno, la feroz competencia económica que había en la sociedad francesa desde hacía 2 siglos ya se había atenuado un poco. El imaginario social admitía cada vez más que, normalmente, las condiciones económicas deben tender hacia una cierta igualdad. Tanto los políticos como los empresarios citaban con frecuencia el modelo socialdemócrata sueco, como hoy en día, por cierto. Así que Bruno no se veía muy empujado a dominar a sus contemporáneos gracias al éxito económico. Pero el ser humano tiene tendencias a establecer jerarquías y aspira con entusiasmo a sentirse superior a sus semejantes. Inesperadamente, en el seno de esa clase media, a la que se sumaban poco a poco los obreros y los ejecutivos, o para ser más exactos, entre los hijos de esa clase media, se abrió un nuevo campo para la competencia narcisista. Más tarde, la globalización económica dio paso a una competencia mucho más dura, que hizo añicos los sueños de integrar el conjunto de la población en una clase media generalizada con capacidad adquisitiva en constante aumento. Sin embargo, la aspereza de la competencia sexual no disminuyó, todo lo contrario. Uno de los capítulos más interesantes del libro es un diálogo que transcurre entre Michel y Bruno acerca de los hermanos Huxley, Aldous y Julian. Aldous Julian Huxley. El primero pues es el famoso escritor de Un mundo feliz y bueno, también de Las puertas de la percepción, en fin, experimentador de drogas, un referente en todo lo que viene a ser el movimiento hippie, el New Age, en fin, libertad sexual, etc. Y Julian pues es un poco menos conocido, aunque en la época sí que lo era. Es un biólogo y que fue el primer director de la UNESCO. Y Bruno pues llega muy exaltado a la conversación, de repente lo mete directamente porque le parece ridículo e hipócrita que siempre se considere Un mundo feliz una novela distópica, porque realmente nuestra sociedad constantemente tiende a lograr todos esos objetivos y lo considera el paraíso final. En fin, control genético, libertad sexual, lucha contra el envejecimiento, ocio exacerbado, es justamente a lo que tendemos.
Para Bruno, lo único en lo que falla Huxley pues sería en la definición de esa sociedad jerárquica por castas, que nos resulta pues muy, muy aberrante y muy contraintuitiva hoy en día. Pero en cualquier otro plano dice que acierta de lleno y que efectivamente vio con mucha certeza el hecho de que nuestra sociedad, desde hacía siglos y cada vez más, el único impulso que tiene para seguir avanzando es la ceguera científica y tecnológica. Y Michel pues reafirma este elogio que Bruno hace a Huxley en sus predicciones y, bueno, pues, por ejemplo, él era bioquímico, pues elogia en el hecho de que Huxley le diera a la biología el papel que iba a desempeñar y que seguirá desempeñando en la sociedad como ciencia principal después de la física, en cualquier caso. Y aunque Un Mundo Feliz se escribiera declaradamente como una distopía, Michel anota con mucho acierto el hecho de que luego Aldous Huxley escribió un libro que se llama La Isla, en el que se describe una utopía, en este caso él también lo expresó como tal, que se parecía muchísimo en casi todo a Un Mundo Feliz. Michel le acusa de que parece que estaba ya gaga y no se daba cuenta de los parecidos que tenía. En fin, de nuevo, libertad sexual, defensa de la naturaleza, espiritualidad, neurosis familiares e inhibiciones judeocristianas fuera, por fin. En fin, lo que se intentaba perseguir en los círculos New Age. Pero claro, si todo esto nos suena tan bien, ¿por qué nos suena tan mal Un Mundo Feliz?, pregunta Michel. Y entonces añade Michel lo siguiente. Aldous Huxley era un optimista, como su hermano. La mutación metafísica que originó el materialismo y la ciencia moderna tuvo dos grandes consecuencias: el racionalismo y el individualismo. El error de Huxley fue evaluar mal la relación de fuerzas entre ambas consecuencias. Más concretamente, su error fue subestimar el aumento del individualismo producido por la conciencia creciente de la muerte. Del individualismo surgen la libertad, el sentimiento del yo, la necesidad de distinguirse y superar a los demás. En una sociedad racional como la que describe Un Mundo Feliz, la lucha puede atenuarse. La competencia económica, metáfora del dominio del espacio, no tiene razón de ser en una sociedad rica que controla los flujos económicos. La competencia sexual, metáfora del dominio del tiempo mediante la procreación, no tiene razón de ser en una sociedad en la que el sexo y la procreación están perfectamente separados. Pero Huxley olvida tener en cuenta el individualismo. No supo comprender que el sexo, una vez disociado de la procreación, subsiste no ya como principio de placer, sino como principio de diferenciación narcisista. Lo mismo ocurre con el deseo de riquezas. ¿Por qué el modelo socialdemócrata sueco no ha logrado nunca sustituir al modelo liberal? ¿Por qué nunca se ha aplicado al ámbito de la satisfacción sexual? Porque la mutación metafísica operada por la ciencia moderna conlleva la individuación, la vanidad, el odio y el deseo. En sí, el deseo, al contrario que el placer, es fuente de sufrimiento, odio e infelicidad. En el extremo opuesto, la sociedad erótico-publicitaria en la que vivimos se empeña en organizar el deseo, en aumentar el deseo en proporciones inauditas, mientras mantiene la satisfacción en el ámbito de lo privado. Para que la sociedad funcione, para que continúe la competencia, el deseo tiene que extenderse y devorar la vida de los hombres. En realidad, ya que la evidencia de la muerte material acaba con cualquier esperanza de fusión, es imposible que la vanidad y la crueldad dejen de extenderse. La única compensación es que lo mismo ocurre con el amor. En este párrafo tan potente, pues, están todas las tesis del libro contenidas y lo demás es casi un corolario de esta tesis. Toda la trama narrativa está construida a partir de ella. La metamorfosis de las comunidades New Age que se han adaptado a intentar cubrir las necesidades de parapsicología de las empresas surge de aquí. La dimensión axiológica del deseo, que es una expresión que utiliza Ernesto Castro para referirse a algo así como el imperativo kantiano que Houellebecq sugiere acerca de que hay que follar en sí mismo y por y para sí mismo, en realidad no es tal, no es ninguna inversión de ningún lema kantiano, como dice Castro, sino que es simplemente una subordinación a la necesidad de un principio de diferenciación narcisista.
Diferenciación social que, por cierto, Houellebecq también ve en los homosexuales y los transexuales a lo largo del siglo XX, como de esa forma encuentran, digamos, algo así como una solución a ese vacío que tenemos todas las personas en la lucha por sus derechos. Eso, pues, no creo que tampoco lo dude Houellebecq, pero desde luego es también una forma de suplirlo, esa necesidad. Y, por otro lado, el hecho de que lleven hasta el fin eso, en el caso de la muerte por SIDA, que fue desgraciadamente tan habitual, digamos que llegaban el campo de batalla de la lucha homosexual hasta el final de la vida. El sitio al que acude Bruno, que es esa comunidad New Age reorientada ahora a el mundo empresarial, se llama el espacio de lo posible. Y ya digo que Ernesto Castro considera que esto es una inversión de un lema kantiano en virtud del cual lo necesario es posible. Y por tanto, aquí en este caso sería al revés. Dirías, lo posible es necesario. Si puedes follar, tienes que follar y todo lo posible. En realidad, como acabamos de ver, a Houellebecq esto lo lleva al hecho de que el sistema económico impele a eso. No es ningún imperativo categórico que estipule Houellebecq sobre sus personajes. Es algo puramente determinado por las condiciones materiales. Y de nuevo, esto es la inoculación de una permanencia en el deseo por parte del sistema que genera una estratificación que ya va más allá de pobreza y riqueza pecuniaria, sino que se extiende a la pobreza y riqueza sexual, tal como no se veía, desde luego, con tanta fuerza antes. De hecho, a lo largo del libro se describe constantemente cómo en los ambientes de más libertad sexual, igual que en los ambientes de más libertad económica, las desigualdades pues pueden tender a ensancharse. De igual manera ocurre en los ambientes de libertad sexual. Y es que, al final, en el espacio de lo posible al que fue Bruno, los que son feos follan mucho menos que fuera del ambiente liberal y los que son guapos pues follan 50.000 veces más. Entonces, la desigualdad se ensancha infinitamente. Y esto genera un culto al cuerpo y a la juventud inédito, en principio. Y así tenemos en ese tipo de lugares vacacionales hippies un conjunto de, sobre todo, mujeres mayores que ya lo único que hacen pues es, sí, van al tarot, van a pseudo meditaciones, van a masajes que son de todo menos eróticos, pero que no pueden ir a hacer lo que en realidad consiste el lugar. Y estas mujeres, pues, estas mujeres habían cavado su tumba, dice Michel Houellebecq, porque fueron las que defendieron a esa efebocracia cuando eran jóvenes en los 60. Y ya en los 80, pues, habían venido a menos y las hijas veían con envidia cómo habían fomentado un sistema que ahora privilegiaba a sus hijas. Hombre, esto es dudoso que no fuera así con anterioridad, pero desde luego que Houellebecq lo retrata con mucha crudeza en estas personas que, bueno, es posible que sí, fueran muy cortoplacistas y, bueno, así es la juventud. Christiane, que es una mujer que conoce Bruno, que es igual de lasciva que él y que acaban juntos, lo conoce allí en el espacio de lo posible, le cuenta cómo hay un grupo de mujeres mayores que ya no pueden ser amadas. Dice así literalmente, porque además el componente egoísta y machista de los hombres se exacerba todavía más en los ambientes liberales, curiosamente, o al menos eso es lo que nos quiere dar a entender Houellebecq. Pero bueno, se queja del machismo de los hombres, pero también reparte hostias a los feministas. Christiane, de quienes dice lo siguiente: se pasaban la vida hablando de fregar los platos y compartir las tareas. Lo de fregar los platos les obsesionaba literalmente. Su gran tema de conversación eran los platos por fregar. En pocos años conseguían transformar a los tíos que tenían al lado en neuróticos impotentes y gruñones. Al final plantaban a sus hombres para que las follara un macho latino de lo más ridículo. Siempre me ha asombrado la atracción de las intelectuales por los hijos de puta, los brutos y los gilipollas. No obstante, la efebocracia imperante, que bueno, el propio Houellebecq reconoce que tampoco es que fuera algo completamente nuevo. De hecho, joder, tenemos testimonios de cómo funcionaba la antigua Grecia, o sea que ponerse una venda a los ojos sería ridículo por su parte. Pero bueno, digo, esta efebocracia tampoco deja de dejar exhausta, valga la redundancia, a las jóvenes atractivas que en principio están en la pirámide de ese sistema. Porque
Houellebecq describe cómo, bueno, los tíos que se las llevan durante la adolescencia son los más experimentados. Y los más experimentados llegan a ser experimentados por ser cínicos, viles, dice tal cual, y sin escrúpulo ninguno. Y eso ya hace que les asesten el primer golpe. Y es que ellas son conscientes de que con los tíos con los que se han acostado principalmente a lo largo de su vida son los más gilipollas. Y bueno, pues es el caso de Annabelle, la chica que, como vimos el otro día, estaba con Michel en la juventud, ligeramente enamorada de él. Ella describe como siendo partícipe de esa cúspide de la pirámide sexual, viviendo en ambientes liberales, al menos así fantasea Michel Houellebecq con que así sea, ella sentía un vacío brutal porque en realidad todo consistía en alimentar el narcisismo de los tíos con los que se acostaba y, bueno, naturalmente, añado yo, el suyo propio. Y bueno, es evidente que ante unas expectativas tan grandes que la sociedad ponía encima de su cabeza, igual que pondría en una sociedad ultracapitalista burguesa sobre los ricos una idea de que tienen que tener la felicidad y luego se dan cuenta de que no, pues evidentemente sus fantasías en algún momento se iban a disolver. Porque el sistema se construye al final a partir de, igual que vimos en el vídeo anterior, esa compensación respecto del vacío inicial en el que se encuentran los seres humanos. De tal forma que hay que encontrar un reconocimiento de distinción frente a otro. Y si tal reconocimiento pasa por el sexo más maquinal, más bajuno, que no tiene ni siquiera un gran componente placentero, sobre todo para la mujer, pues que así sea, porque en cualquier caso pues tiene ese valor inherente por ser un reconocimiento dentro de la cúspide de esa pirámide jerarquizada sexualmente de la sociedad. Y interesantemente, Houellebecq coloca en la posición preferencial o desde luego privilegiada por parte de este sistema, de este modus operandi del sistema, al hombre, y considera que la mujer está literalmente siendo expoliada de su propia capacidad de decidir a la hora de tener que acostarse aceleradamente con cada vez más hombres, a menudo también incluso por reacción, supuesto feminismo, aunque esto ha cambiado mucho en los últimos 30 años la visión, desde luego, incluso aún siendo anorgásmicas, ¿no? Únicamente porque el sistema pues no parece que no puede funcionar sin ese convencimiento artificial que le genera a la mujer. Esto dice Houellebecq. Así, igual que en la ciencia, como veíamos el otro día, la información se suma a la información sin ningún sentido teórico, pues de la misma manera, en las mujeres que están en la cúspide de la pirámide sexual, los hombres se suman a los hombres sin que ni siquiera haya un sentido real de por qué se está haciendo eso, incluso a menudo a despecho del propio placer de esa mujer. Pero bueno, obviamente mucha peor suerte corre todavía para los que no cumplen con los estándares físicos que impone la sociedad. Y Houellebecq, por ejemplo, a Houellebecq le parece increíble el hecho de que a muchos de sus contemporáneos nos parezca más lógico morir antes que quedarnos con, después de un accidente, una mutilación física o una transfiguración de nuestro rostro, por ejemplo. También representa con muchísima acritud brutal el suicidio de una chica con la que Bruno estaba, que era muy gorda, era poco agraciada. Ni siquiera Bruno se quería ver con ella en público y bueno, pues describe su suicidio tirándose desde un piso elevado de una forma brutal. O sea, es una cosa súper fría, súper cáustica, pornográfica en los detalles del destrozo físico, una cosa brutal, pero refleja supuestamente bien la moral, la ausencia de moralidad por parte de Bruno después de ver aquello. Houellebecq también arremete entonces, debido a esta efebocracia calocrática, contra el edadismo que subyace a ella. Y dice lo siguiente: nunca, en ninguna época y en ninguna otra civilización, se ha pensado tanto y tan constantemente en la edad. La gente tiene en la cabeza una idea muy simple del futuro. Llegará un momento en que la suma de los placeres físicos que uno puede esperar de la vida sea inferior a la suma de los dolores. Uno siente, en el fondo de sí mismo, el giro del contador, y el contador siempre gira en el mismo sentido.
Este examen racional de placeres y dolores, que cada cual se ve empujado a hacer tarde o temprano, conduce inexorablemente a partir de cierta edad al suicidio. Es divertido observar que Deleuze y Debord, dos respetados intelectuales de fin de siglo, se suicidaron sin motivos concretos, solo porque no soportaban la perspectiva de su propia decadencia física. Estos suicidios no despertaron ningún asombro, no provocaron ningún comentario. En general, los suicidios de la gente mayor, que son los más frecuentes, nos parecen hoy en día perfectamente lógicos. Tampoco en los ambientes New Age, a los que se les podría esperar ingenuamente un mayor conocimiento acerca de la muerte, o bueno, más preparación, desde luego, lo retrata Houellebecq mucho mejor. De hecho, lo retrata bastante peor todavía. Así, el fundador, por ejemplo, de la comuna hippie que va apareciendo a lo largo de todo el libro, un tío que la descripción es magnífica, dice: lo que más le gustaba era fumar cigarrillos de marihuana con chicas muy jóvenes, la mitad que fueran vírgenes y que venían atraídas por el aura espiritual del movimiento, para luego tirárselas entre mandalas y aromas de incienso. Bueno, pues este magnífico hombre tenía se le describe en el momento del trance de la muerte con unos ojos de terror absoluto, y a pesar de sus supuestas lecturas orientales, pues parece que le habían servido de absolutamente nada. Su hijo, el hijo de este personaje, que es un rockero fracasado, es el que se acostó por primera vez con Annabelle, mientras Michelle estaba ahí en su bola, como vimos en el vídeo anterior. Y bueno, pues este tal hijo continúa un poco la estela de su padre, pero con una deriva que a Houellebecq le parece muy lógica. Y es que acaba siendo un asesino y un carnicero que se dedica a grabar snuff movies. Y aquí pues viene una reflexión también muy potente y, bueno, quizá exagerada. Dice así: los supuestos satanistas no creían ni en Dios, ni en Satán, ni en ninguna potencia supraterrestre. La blasfemia, en sus ceremonias, no era más que un condimento erótico menor, del que todo el mundo se cansaba pronto. De hecho, como su maestro el Marqués de Sade, todos eran materialistas absolutos, enamorados del placer en pos de sensaciones nerviosas cada vez más violentas. La progresiva destrucción de los valores morales en los años 60, 70, 80 y 90 era un proceso lógico e inexorable. Después de agotar los placeres sexuales, era normal que los individuos liberados de las obligaciones morales ordinarias se entregasen a los placeres más intensos de la crueldad. Sade había seguido una trayectoria completamente análoga 2 siglos antes. En ese sentido, los serial killers de los años 90 eran los hijos bastardos de los hippies de los años 60, y sus antepasados comunes eran ciertos artistas vieneses de los años 50, que, socapa de acciones artísticas, organizaron masacres de animales en público. Ante un público de cretinos, arrancaron y descuartizaron órganos y vísceras, hundieron las manos en la carne y la sangre, llevaron el sufrimiento de animales inocentes hasta sus últimos límites, mientras un comparsa fotografiaba o filmaba la carnicería para exponer los documentos obtenidos en una galería de arte. Esta voluntad dionisíaca de liberación de la bestialidad y del mal, iniciada por los accionistas vieneses, volvía a verse a lo largo de todos los decenios posteriores. Accionistas vieneses, beatniks, hippies y asesinos en serie tenían en común ser unos libertarios integrales, que predicaban la afirmación integral de los derechos del individuo frente a todas las normas sociales, a todas las hipocresías que según ellos constituían la moral, el sentimiento, la justicia y la piedad. O como dijera Pasolini, demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas. Así que vemos que, como ya hemos comentado en el vídeo anterior, este enlace entre sexo y muerte pues al final acaba haciéndose inevitable, pero en Houellebecq, pero no como en Bataille. Aquí, por cierto, podríamos meter entre los público cercano a los accionistas vieneses del texto anterior, porque era un tío muy obsesionado incluso con los sacrificios humanos. Bueno, pues este señor, Bataille, consideraba que la muerte y el sexo, el erotismo realmente, un fenómeno general, expresaban el fenómeno de continuidad. Pero en realidad para Michel Houellebecq esto es todo lo contrario, como vamos a ver. La experiencia sexual completa se puede acercar a ciertos estados meditativos similares a la muerte. Y esto es una constante
histórica del pensamiento de las religiones, desde las bacanales griegas y el tantra hindú, hasta el propio Bataille, y él lo expresa por medio de la palabra continuidad. Entonces, somos de seres discontinuos y en el sexo y en la muerte alcanzamos de alguna forma la continuidad. Y frente a esta idealización bastante exacerbada del sexo en la mayoría de las ocasiones, por supuesto, pues tenemos un Michel Houellebecq que se pasa al extremo contrario, para el cual, pues lejos de tener un componente sagrado y transgresor de la muerte / sexo, lo que tenemos es lo máximamente banal. Así, en el libro, pues la muerte, casi todas las veces que aparece con un personaje importante, ocurre inmediatamente después de una escena de sexo descrita de una forma muy vasta y muy bajuna. Ya antes nos referimos al caso de Annick. Vamos a ponerla de ejemplo. El narrador pasa en una sola línea de las siguientes palabras a las que vienen después. Él acababa cediendo y sacaba el pene. Ella lo chupaba deprisa, con demasiada fuerza. Él eyaculaba en su boca. Y se atiborraba de dulces tunecinos hasta las náuseas. Subía a su casa, se dejaba mamar y volvía a irse. Pues de eso pasa a la noche de la muerte de Annick, hacía muy buen tiempo. Y algo después, Bruno vio el cráneo reventado. Y así terminó el primer amor de Bruno. Otro personaje mucho más importante en la novela, que es Christian, que sí es supuestamente el único amor de Bruno a lo largo de su vida, más o menos genuino, supuestamente, pues también recibe una muerte igual de ácida y desagradable. Resulta que están los dos, Bruno y Christian, están en un pub liberal los dos y pues allí se describen durante, 20-30 páginas las orgías que montan, con todo lujo de detalles. Y bueno, pues ya cuando uno está bastante cansado, a pesar del humor de Houellebecq, de aquello y espera que acabe sucediendo algo, pues sí, ocurre un desenlace bastante inesperado. Este es un efecto que se consigue de forma completamente deliberada. O sea, primero pasas de una pornografía constante y ya cansina del imperativo categórico del folla porque folla y tal, a, que pase algo. Y ese algo, pues puede ser, por ejemplo, que mientras están penetrando a Christian un montón de tíos turnándose, pues de repente se desmaya, se cae al suelo, pega un grito. Y el tío, que se la estaba follando en el momento, se queda completamente perplejo porque acaban de ver que ahí en medio una mujer se ha muerto o si no, se ha quedado parapléjica de por vida. La escena es brutal cuando la lees en el libro. Y Bruno, pues después de esto, hipócritamente le dice que bueno, que la puede cuidar, porque ella sí se queda parapléjica, que sí que la puede cuidar, pero ella le dice que no hace falta, y entonces él, a la más mínima de cambio, pues aprovecha, se va, se pira, la deja abandonada. Y la mujer, pues, en una semana después o así muere, parece que por suicidio. Y pues ya está, ahí acaba la historia. O sea, aquí la continuidad de Bataille no se ve por ninguna parte. Aquí lo único que se ve es una bajeza brutal. En cuanto a Michel, su reencuentro con Annabel, después de un montón de 20 o 30 años después del instituto, se da en una exhumación de su abuela. Los dos coinciden que van al cementerio porque están quitando el cementerio y tienen que exhumar a todos los muertos. Bueno, en fin, esas son las circunstancias en las que se reencuentran. Y bueno, pues la escena subraya muchísimo el carácter puramente burocrático y de procedimiento que tiene hoy en día la muerte, ya completamente desprovista de cualquier valor simbólico, filosófico, religioso o de duda existencial. La muerte únicamente está detrás de las personas como una especie de ruido de fondo. Un ruido de fondo que solamente se escucha mínimamente cuando se desdibujan, dice así Houellebecq, las principales líneas del deseo. Y bueno, Michel y Annabel, pues eso, se conocen debido a la muerte. Según se describe, viven juntos un tiempo como si estuvieran muertos. Y cuando por fin se proponen dar a luz a una nueva vida, pues aquello le da muerte a Annabel. Tiene un cáncer en el útero y antes de seguir haciendo sufrir a su familia, decide también suicidarse. Y en este caso Houellebecq no usa un lenguaje tan crudo como con Annick o con Christian, pero en cualquier caso deja una melancolía, un pozo de melancolía
tremendo sobre Michel y también sobre el lector a lo largo del resto de la novela. Aquí de nuevo la impronta que queda sobre el lector en leyendo el libro es algo así como que la reproducción sexuada, y así también se intenta hacer decir por medio de terminología científica por parte de Michel, la reproducción sexuada no conduce más que al sufrimiento y a la muerte. Y si no vamos a ver aquí quizá al budismo, que desde luego que en su plano de descripción del samsara es así, desde luego que sí que huele que apesta a Schopenhauer, que bueno, Schopenhauer era antinatalista. Y ahora la cuestión que surge es ¿por qué tiene esta visión tan determinada, tan fatalista y deterministamente pesimista Houellebecq acerca de la vida y de los seres humanos que habitamos la Tierra? ¿Es Houellebecq la quinta esencia del pesimismo? ¿Toma acaso lo más destructivo de la descripción del budismo acerca del samsara, pero quitándole los componentes luminosos acerca del nirvana? ¿Coge también lo más pedante y lo más engreído de Nietzsche? ¿Coge también lo más amargado, lo más agrio de Schopenhauer? ¿Coge lo más reaccionario de los más reaccionarios? ¿Y coge también lo más destructivo de los revolucionarios de izquierdas acerca de la sociedad en la que vive? Parece que coge todo lo malo de todo el mundo. Ernesto Castro, un filósofo a la luz del cual hemos estado analizando con su artículo que aparece aquí en Otro palo al agua, pues algunos puntos del libro, comenta lo siguiente al respecto de lo que acabamos de decir. A ver qué os parece. El novelista tiene los mismos tics que Nietzsche reconoció en su maestro alemán, es decir, en Schopenhauer, comunes a todos los moralistas, teólogos y vendehumos en general. Todos ellos buscan convencer a los hombres de que se encuentran muy mal, por lo que es menester una cura dura, última y radical. Siempre se habla exageradamente del dolor y de la desdicha, como si exagerar aquí fuera un asunto de buena educación en la vida. El discurso de Houellebecq se apoya en una caracterización simplista de las pasiones humanas. Imbuido en un desengaño muy fin de siècle, el francés no contempla la posibilidad del altruismo y de las iniciativas desinteresadas. Ciertamente el texto de Nietzsche viene muy al pelo, porque independientemente de lo que piense Houellebecq, lo que está claro es que el libro es muy pesimista. De hecho, bueno, al final del libro aparece una utopía, no nos hemos parado en ese asunto, pero bueno, en general el libro es muy pesimista y desde luego parece que lo que hay detrás es un intento de impartición moral subyacente. Y en este sentido me parece muy acertado que Ernesto Castro lo califique de neoconservador. Y al respecto dice Ernesto Castro lo siguiente: la genialidad de su enfoque consiste en introducir una pequeña variación respecto de la tradición que le precede. Al formular sus ideas en el marco de la ficción novelesca, en lugar del ensayo, el pensamiento neocon de Houellebecq queda depurado de moralina. El narrador se ahorra toda la parte moralizante y propositiva de su ideología. Sus relatos condensan solo las tesis negativas, la pars destruens del neoconservadurismo, ofreciendo una radiografía algo hiperbólica del escepticismo, pesimismo y milenarismo en nuestros días. Ahora bien, yo creo que Ernesto Castro omite algunos pasajes del libro que desmienten eso de que Houellebecq solamente ve en el ser humano egoísmo, codicia y mala leche. Él lo califica a Houellebecq de incurrir en mismas falacias que Hobbes, pesimista exacerbado acerca del ser humano, ¿no? Pero yo creo que la falacia la comete Castro a la hora de seleccionar los pasajes, evidentemente son la mayoría, pero bueno, selecciona los pasajes pesimistas del libro y ciñe a ellos, que son los que más le interesan, la tesis que quiere sostener acerca de Houellebecq. Y por supuesto que los personajes de Houellebecq son muy desagradables en general, pero eso no quita que hay ciertas perlas de altruismo en ese océano de miserias que quizá sean allá donde Houellebecq está poniendo la esperanza en la humanidad que sí que puede tener. Así pues, por ejemplo, tras la muerte de la abuela de Michel, que es el trasunto de su propia abuela, porque como hemos dicho, Houellebecq también fue abandonado por la madre y al fin acabó con su abuela, pues después de esta muerte habla el narrador diciendo lo siguiente: esta mujer había tenido una infancia terrible.
trabajando en una granja desde los 7 años, entre semibrutos alcohólicos. Su adolescencia fue demasiado breve como para que pudiera acordarse. Tras la muerte de su marido, trabajó en una fábrica para sacar adelante a sus 4 hijos. En pleno invierno, iba a buscar agua al patio para que toda la familia se lavara. Con más de 60 años, recién jubilada, accedió a ocuparse otra vez de un niño, el hijo de su hijo. A él tampoco le había faltado nada, ni ropa, ni buenas comidas los domingos, ni amor. Ella le había dado todo eso. Un examen mínimamente exhaustivo de la humanidad debe tener en cuenta necesariamente este tipo de fenómenos. En la historia siempre han existido seres humanos así. Seres humanos que trabajaron toda su vida y que trabajaron mucho, solo por amor y entrega, que dieron literalmente su vida a los demás con un espíritu de amor y de entrega, que sin embargo no lo consideraban un sacrificio, que en realidad no concebían otro modo de vida más que el dar su vida a los demás por un espíritu de entrega y de amor. En la práctica, estos seres humanos casi siempre han sido mujeres. Y así, con esta nota agridulce final, doy por concluido ya el par de vídeos que hemos dedicado a las partículas elementales. Yo creo que es un libro que daba para bastantes temas, toca muchos tópicos importantes acerca de nuestra vida en las sociedades contemporáneas y espero que os haya resultado también un recorrido interesante. Si os ha gustado el formato, pues hacedmelo saber y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.